cordial saludo para ustedes, muchachos y muchachas. Espero que les guste este espacio de diferentes colectivos y también de la Universidad Nómada. La idea es hacer algunas reflexiones sobre la historia de Colombia desde los de abajo, desde los vencidos, porque hemos visto que la historia oficial la han contado los de arriba, los que han gobernado, los que han tenido el derecho a la educación desde el siglo XIX. Y hoy vamos a tratar de responder 5 preguntas muy básicas que vale la pena hacerse desde este enfoque que se llama decolonial, o también se puede llamar descolonizador de la escritura de la historia en Colombia. Y quiero que pensemos en qué características han tenido los 61 presidentes que nos han gobernado, contando de Simón Bolívar a Gustavo Petro. ¿Qué características han tenido? Lo primero que notamos es que todos son hombres, así que eso ya es un indicio para pensar una problemática desde el enfoque de género. Y también hay otra característica: los 61 al momento de llegar a la presidencia son burgueses, entendiendo la burguesía como un poder económico, porque Marco Fidel Suárez era pobre, era hijo de una lavandera, pero cuando Marco Fidel Suárez llega a ser presidente de Colombia, ya era rico. Es decir, no se puede decir que es que el único presidente pobre que hemos tenido es Marco Fidel Suárez. Era pobre de cuna, pero el Partido Conservador, la Iglesia Católica y la élite ya lo había montado como ministro. Él fue ministro de Carlos R. Restrepo y fue un tipo muy poderoso antes de ser presidente. La otra característica que también podemos notar es que la mayoría han sido blancos. Y acá hay una interesante discusión, porque el único presidente afro que hemos tenido en Colombia es Juan José Nieto Gil, y su retrato fue enviado por Tomás Cipriano de Mosquera a París, Francia, a blanquear. O sea, que un país de arios como Colombia no puede tener un presidente afro como Juan José Nieto Gil. Y también hay un debate con el general Melo, que entre otras cosas era un dictador porque se montó por la fuerza, gobernó 8 años, hizo parte de los ejércitos pseudo-independentistas, era un dictador que le gustaba la sangre y que por eso terminó peleando con Benito Juárez en México y allá lo mataron. ¿Quién Melo? Melo, ese man, y como dicen por ahí, el Melo le encantaba dar plomo, y el man dicen que era moreno, algunas fuentes, pero como estamos en un país con una historia racista, entonces ni siquiera sabemos cómo era Melo. Lo que sí es que al ser alguien que no era blanco totalmente, entonces también el racismo ha tratado de borrarlo de la historia, solo por ser alguien no blanco, no por ser un dictador. Realmente que el tipo sí representaba a los artesanos de Bogotá, representaba el proteccionismo estatal de la época, tuvo alguna influencia de los románticos, sobre todo de Francia, porque sabemos que para esa época pues el marxismo no había llegado todavía a Colombia, pues y aquí casi nadie sabía leer, mucho menos había traductores de Marx al castellano. Entonces decir que el marxismo ya había llegado en 1854 a Colombia es una gran mentira, pero sí llegó el romanticismo. Por esas cosas de la vida, era un patriotismo que implicaba un proteccionismo estatal de la economía. Entonces, si miramos las categorías, pareciera que son 5 preguntas, pero en el fondo es una sola pregunta, y es: las castas que nos han gobernado
han tenido unas características muy similares, porque miren, han sido hombres, ahí está el tema de género, la mayoría blancos, el tema de la etnia, burgueses todos, ahí está el tema de la clase. Y nos faltan dos características muy importantes, todos aparentemente creyentes, porque Petro dice que él es católico, entonces no hemos tenido ningún presidente ateo. Y falta la otra, todos aparentemente heterosexuales y con esposa, porque de pronto alguno era homosexual pero al escondido, pero no tenemos pruebas, así que todo lo que digamos sería teoría conspirativa. Pero si lo miramos desde la historia oficial, han sido todos hombres blancos, burgueses, heterosexuales y creyentes del catolicismo. Entonces miren que ahí están las 5 preguntas de qué cuestiones o qué estructuras han permitido que estos tipos lleguen al máximo poder ejecutivo en Colombia. Y si miramos para el Congreso, también notamos algo muy similar, que en el Congreso la mayoría han sido hombres, y aún en pleno siglo XXI, año 2022, la mayoría de congresistas siguen siendo hombres. Estaban celebrando que porque había un 40% de mujeres. Mire que es un asunto bien interesante para analizar. Y tampoco conozco el primer congresista que diga yo soy ateo o soy anticlerical. Entonces, lo que yo quiero que pensemos hoy es cuáles han sido las condiciones de posibilidad para acceder al poder en Colombia, porque tenemos un Congreso que tiene unas características y sabemos que llegar al Congreso es una cosa difícil, empezando por lo que vale la campaña. Entonces, de entrada, supuestamente cualquiera de las personas aquí reunidas podría llegar al Congreso, supuestamente. La ley lo permite, antes no lo permitía. Antes el Congreso era el que elegía al presidente, en la época de Santander, en la época de Márquez, y luego se habló de sufragio universal, pero ese sufragio universal era para hombres mayores de 21 años, ricos, heterosexuales y católicos, y a eso le llamaban en el siglo XIX sufragio universal. Y supuestamente, según la historia oficial, llevamos de manera política 203 años de republicanismo, y de manera constitucional llevamos 201 años de republicanismo, supuestamente. Pero, ¿qué clase de república se ha construido? Se ha construido una república para castas, una república en la que tuvo que correr mucha sangre para que la clase obrera pudiera ganar unos derechos. Hay un personaje bastante polémico en la historia, que es Rafael Uribe, que dicen que es Uribe de los buenos. O sea, que a nosotros nos tocó fue los Uribes malos. A la gente que le tocó conocer a Rafael Uribe, le tocó conocer al Uribe bueno, pero bueno para la clase trabajadora, peligroso para las élites. Hay un gran debate de si el tipo estuvo en 3 o 4 guerras civiles. Algunos libros dicen que estuvo en 3, otras dicen que estuvo en 4 guerras civiles, pero lo cierto del caso fue que el tipo se alzó en armas luchando por los derechos de la clase trabajadora. Y fue un tipo bastante particular porque defendió a la clase trabajadora y lo asesinaron 2 obreros, 2 artesanos. Y eso es bastante sospechoso, eso no encaja. Entonces hay un señor que se llama Mamerto Bonilla, y este señor inventó una teoría conspirativa, pero que no es absurda. Bueno, ya pueden ver de dónde viene la palabra mamerto, ¿verdad? Mamerto es aquel que vaya en contra del régimen. Por ejemplo, en este momento los uribistas también son mamertos, porque van en contra del régimen. Curiosamente, mamerto significa fastidioso. O sea, mamerto es el que fastidia al régimen. Entonces, en este momento,
Los uribistas llevan 20 años diciendo los mamertos, pero en este momento los mamertos son ellos. Más que nosotros son ellos. Los mayores opositores del actual gobierno son ellos. El mamerto Bonilla dice que la teoría oficial del magnicidio contra Rafael Uribe Uribe fue realmente un engaño de la historia. Es decir, que a Rafael Uribe Uribe lo mandaron a matar las élites, porque como no lo pudieron matar en las guerras civiles, engañaron a 2 obreros para que lo mataran. Realmente no tenemos la verdad, solamente tenemos interpretaciones, como diría el pensador Nietzsche, y esa es otra interpretación que vale la pena considerar. Es como sobre la muerte de Gaitán. Hay 4 hipótesis, que hasta el uribismo tiene su hipótesis sobre la muerte de Gaitán, sobre ese magnicidio, pero la más fuerte asegura que la CIA fue la que mandó a matar a Jorge Eliezer Gaitán, porque se atrevió a denunciar la masacre de las bananeras desde 1928, lo tenían entre ojos. Además que él escribió un texto que se llama Las ideas socialistas en Colombia, pero Gaitán realmente no era socialista. Gaitán era un liberal de corte populista, pero que siendo liberal se le caracterizó por defender las clases populares. Y otra cosa que tenía Gaitán es que Gaitán no tenía ciertas estructuras que sí tenía la clase dominante promedio. Por ejemplo, Gaitán no era blanco. De entrada, si usted mira los retratos, saquen el billete de 1000 pesos y por el hecho me lo regalan. No, mentira. No, mejor saquen el de Lleras, que el de Lleras vale 100 luquis, saquen el de Lleras y me regalan el de Lleras y se quedan con el de Gaitán. No, vea. Entonces, si ustedes ven el billete de 1000 pesos, ese retrato de Gaitán no es tan diferente a lo que era Gaitán, porque de él sí tenemos algunos videos y algunas grabaciones en audio. Y Gaitán no era el típico oligarca blanco, no era el típico católico conservador. Sin embargo, tampoco era marxista, ni tampoco era socialista, pero el régimen lo tildó de marxista, de socialista, de comunista para poderlo mandar a matar. Por eso la hipótesis más fuerte es que a Gaitán lo mandó a matar la CIA, porque hay una prueba documental de un archivo desclasificado en los años 60 del embajador Willy, que dice cuidado con Gaitán en latín. Y si alguien que trabaja con Estados Unidos dice cuidado con alguien, no creo que sea para mandarle cartas de amor. La CIA es una organización multinacional que tiene gran poder militar y paramilitar también. O sea, la CIA no es cualquier cosa. Entonces, es cierto que al principio se le echó la culpa a la oligarquía conservadora, también se sospechó de la oligarquía liberal, porque no todos los liberales eran gaitanistas, estaban los lopistas, los lleristas, los santistas, pero la hipótesis más fuerte es que a Gaitán lo mandó matar la CIA. Y también hay un apunte muy interesante, y es que el uribismo también tiene su teoría conspirativa de quién mandó matar a Gaitán. Dice que fue Fidel Castro, pero lo más chistoso es que Fidel Castro ni tenía armamento, ni tenía poder militar, y todavía le faltaban más de 11 años para hacer la revolución cubana. Cuando llega a entrevistarse Fidel Castro con Gaitán, curiosamente, el mismo día que matan a Gaitán, Fidel Castro está en el país, pero es muy descabellado creer que un muchachito que, entre otras cosas, Fidel Castro era todavía burgués, pero era un burgués que tenía cierto antiimperialismo y que luego se convirtió al marxismo, que es el Che Guevara el que convierte a Fidel Castro al marxismo, pero la misma que dice que la masacre de las bananeras fue un enfrentamiento entre iguales y que realmente no existió tal masacre, la misma María Fernanda Cabal dice que el asesino de Gaitán fue Fidel Castro.
una teoría pues que no tiene mayor sustento. El hecho fue que un muerto tiene una gran ventaja, que si ustedes van a los velorios, dicen, ay, cómo era buena persona, pero en vida lo insultaban y no confiaban en él. Entonces, como dicen por ahí, no hay muerto malo. Yo admiro cosas de Gaitán, pero yo también siento que Gaitán es un producto de la historia dominante, porque la historia dominante lo vende como el Salvador, y Gaitán no era un Salvador, era alguien que no era tan malo. Es como Petro, o sea, Petro tampoco es un salvador. Lo que pasa es que hemos tenido presidentes tan malos que mucha gente cree que Petro es un salvador. Algo muy parecido pasa con Gaitán, o sea, y con Galán. Galán era un tipo de la burguesía, de la centroderecha, pero como este país venía de la extrema derecha de Turbay Ayala, de un régimen que exiliaba escritores como Gabriel García Márquez, entonces, como veníamos de presidentes de extrema derecha, conservadores, católicos, camanduleros, entonces cualquiera que no fuera de extrema derecha, ya lo veían incluso como izquierdista. Luis Carlos Galán es un producto publicitario de la centroderecha, pero también lo han vendido como un salvador. Entonces la gente inventa teorías conspirativas, que no, que es que si hubiese sido presidente Gaitán, viviríamos en Suiza, que no, que es que si no matan a Galán, viviríamos mejor que los países nórdicos. Y eso se llama historia contrafactual. Es una historia basada en creencias no demostrables, en lo que llaman en la lógica condicionales contrafactuales. Entonces, la reflexión que yo quiero que nos hagamos es: ¿quién escribe la historia? ¿Por qué la escribe? ¿Para quiénes la escribe? ¿Y cómo lo hace? Henao y Arrubla fueron los primeros que escribieron una historia de Colombia después de la Guerra de los 1000 días. Entonces, las historias que conocemos del siglo XIX dependen mucho de las clases dominantes, de si eran santanderistas o eran bolivarianos. Dependen mucho de los intereses económicos, de los intereses políticos. Y hay algo muy importante que dice Michel Foucault: lo importante en la historia no es lo que se dice, sino lo que no se dice, porque puede que se digan hechos verdaderos, pero se ocultan hechos que también son verdaderos, pero que son delicados y que amenazan el status quo. Por ejemplo, ¿cómo están adoctrinando los niños en las escuelas? Con la cartilla santillana, una cartilla que es uribista, entre otras cosas. Entonces, esta cartilla ni siquiera menciona los falsos positivos, y dice que Álvaro Uribe fue un presidente muy bueno y que trajo seguridad. Eso dice la cartilla santillana. Entonces, eso es lo que están aprendiendo los niños. Como ya hay un nuevo gobierno, vamos a ver qué va a decir la cartilla con este nuevo gobierno. Y estamos en una constante pelea por la memoria. Les voy a poner ejemplos rápidos de cómo la historia oficial ha sido manipulada y ha sido puesta en beneficio de unas élites para perpetuarse en el poder. Miren, hasta la época de Belisario Betancur se enseñaba la materia de historia como independiente. No era una unidad ni una subunidad de la materia de ciencias sociales. Entonces se enseñaba la historia de grandes héroes, pero hay una gran pelea entre las élites, porque Colombia ha sido la pelea entre caudillos. Entonces, en la época de la dictadura de Rojas Pinilla, bueno, que por ahí alguien lo defendía, que porque trajo la televisión, que yo no entiendo esa defensa, pero bueno, de todo se ve. Rojas Pinilla era un dictador, no solamente porque se montó por la fuerza, sino porque reprimió salvajemente
la protesta social y porque mandó a asesinar a 13 tipos que se estaban burlando de su hija. Un presidente democrático no hace eso. Entonces, si se burlan, es como que en Twitter se burlen 13 tipos de la hija de Petro y que Petro los mande a matar. Usted se imagina el escándalo, donde Petro mande a matar a 13 solo porque se burlaron de su hija. Y que después diga, no, es que Petro trajo una tecnología muy buena, entonces perdonemos a Petro, Petro fue muy buen presidente porque trajo una tecnología muy buena. No, es que un man que mate, o si sea un solo líder social, o así sea una sola persona que protesta, ya es un dictador. Acá la gente se pone contenta que no, es que han matado muy poquitos, pero es porque antes mataban más. Entonces hay que mirar muy bien cuáles son esas élites manipuladoras. Entonces el ejemplo es de la dictadura de Rojas Pinilla. Rojas Pinilla le decía a los profesores de historia: Santander era un traidor, Bolívar era un héroe. Entonces no permitan que los estudiantes comprendan a Santander como un héroe. O sea, el héroe es Bolívar. Y así construyeron la historia del chico malo y el chico bueno. Entonces el chico malo, el traidor, es Santander, y el chico bueno es Simón Bolívar. Y ya pues en otras reuniones hemos hablado de los genocidios de Simón Bolívar. Y la BBC de Londres saca unas estadísticas falsificadas de Simón Bolívar, solo porque Bolívar se le vendió al imperio inglés. Y acá hay gente que se hace matar por Simón Bolívar. Y no hay nada más bonito que ir a la plaza de Bolívar y hablar mal de Simón Bolívar. Eso fue lo que hicimos el 7 de agosto y salimos vivos. Otra cosa también positiva, porque en los regímenes totalitarios cualquiera que dude o que hable mal del régimen de una se muere. Y por eso, a pesar de que Santander también tenía elementos de dictador y que Santander también representaba a la burguesía, Santander de cierta manera ha sido demasiado atacado por la historia oficial, pero es porque se necesita un malo. Y si ustedes miran la historia de los gringos, es similar. O sea, ellos cuentan la historia siempre encontrando un malo. Entonces, en algún momento fueron los nazis, después los soviéticos, luego los musulmanes, ahora otra vez los rusos. Entonces, esa historia de grandes héroes siempre necesita buenos y malos. En Colombia, el uribismo también escribió su historia. La historia que escribió el uribismo fue que la guerrilla eran los malos y ellos eran los buenos. Y ahora ellos dicen que la guerrilla se montó al poder. Y sabemos que la única guerrilla que se ha montado al poder en Colombia es la de Tomás Cipriano de Mosquera, que era un tipo burgués y racista, pero que siendo guerrillero se montó al poder en 1862. La única vez que una guerrilla triunfó en Colombia por vía armada, porque es que esa es la forma de una guerrilla. Acá en Colombia hay unos equívocos muy interesantes, y con esta parte pues quiero terminar mi exposición para que abramos unos espacios de preguntas, de intervenciones, de comentarios. Acá en Colombia se ha creído que los únicos que pueden montar guerrilla, o que los únicos que han montado guerrilla, son los izquierdistas o los marxistas, cuando en Colombia hemos tenido guerrillas liberales, guerrillas conservadoras, guerrillas indigenistas, guerrillas bolivarianas que no son comunistas, como el M-19. Y por eso hay que repensar el concepto de guerrilla. Y les pongo un ejemplo muy básico. Si en este momento los uribistas montan un grupo armado, sería una guerrilla, porque ese ejército armado que montan es para tumbar al que está en el poder, que es Petro. Entonces sería una guerrilla. O si el pacto histórico monta un ejército privado para matar uribistas y para matar opositores, serían paramilitares, porque es que el paramilitar no necesariamente es de extrema derecha y la guerrilla no necesariamente es de extrema izquierda. Pueden haber guerrillas
de extrema derecha y pueden haber paramilitares de extrema izquierda. Y por eso es un debate muy importante que hay que hacer con la gente. Y por eso cuando dicen que la guerrilla se montó al poder, es falso. Porque si cuando la guerrilla se monta al poder, como pasó con Tomás Cipriano de Mosquera, ya no es guerrilla, ya es gobierno, y ya tiene un ejército privado. Un ejército que es público aparentemente, pero que es privado, que se llaman Ejército Nacional. Pero eso de Ejército Nacional es un engaño, porque no es un ejército nacional, es un ejército que defiende los intereses y el poder del gobierno que está en el turno. Policía Nacional. La policía ha sido usada como instrumento político para exterminar. Entonces, si en este gobierno la policía sigue siendo usada para lo mismo, entonces no habría cambio. Y por eso hay que ser muy críticos también con el nuevo gobierno y con todos los gobiernos, porque esa es la idea de la perspectiva de colonial, o sea, nunca arrodillarse. Y pues quiero dejarles un último mensaje. La democracia está en el pueblo, porque el pueblo es la etimología de la democracia. Y mientras que no haya una democracia participativa y sea solamente representativa, va a seguir siendo una democracia a medias. Y va a ser muy difícil encontrar esa democracia en lo político, esa inclusión en lo social, esa sostenibilidad en lo ambiental y esa equidad en lo económico. Bueno, entonces vamos ahora a empezar la segunda parte, que acá quiero escuchar lo que ustedes tienen por decir, porque también quiero escuchar sus voces.